¿Qué tal, buen día, amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí, en DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy tenemos una efeméride muy interesante, con varias aristas que discutir en relación a que el 10 de junio de 1820 fue la última vez que despachó un tribunal muy importante y que sí causó mucho furor y causó mucho miedo, mucho terror en nuestro país por más de 300 años. Estamos hablando del Tribunal de la Santa Inquisición, un tema que no hemos tocado en este programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México, pero es una leyenda este Tribunal de la Santa Inquisición, y hubo muchos mitos, muchas leyendas que se fraguaron en relación justamente a este Tribunal de la Santa Inquisición, que propiamente en Europa surge, principalmente en España, surge para el siglo XVI, llega a México para 1571, es decir, 50 años después de la caída de México Tenochtitlan. ¿Por qué llega? Pues justamente porque tanto en España, o lo que era en ese momento España, y en México, pues había ciertas cuestiones que alertaban a la iglesia principalmente y preponderantemente católica de que pues tuviera que haber un orden que regirse, por supuesto. En México, pues imagínense ustedes, veníamos de una historia donde todavía se rendía un culto a las deidades prehispánicas, es decir, a las deidades naturales, al sol, a la luna, al viento, al agua, y por supuesto que esto causaba mucho miedo, mucho rescor entre las autoridades tanto eclesiásticas como virreinales. ¿Por qué? Porque todavía apelaban a sacrificios humanos, apelaban a cuestiones que a ellos les parecían demoníacas. Hay una leyenda, bueno, no es leyenda, tanto en las crónicas indígenas como en la española de Bernal Díaz del Castillo, pues anuncian que en el famoso templo de Tezcatlipoca, en el centro de la ciudad, en el Templo Mayor, todas las paredes estaban teñidas de rojo. Era la sangre de los sacrificios que vertían por todas las paredes, y que por supuesto había costras de sangre y había un hedor muy específico que por supuesto les parecían demoníacas, pero era la forma, la visión, la cosmogonía en que en México, por supuesto, en las culturas precolombinas, pues cifraban eso. Pero vamos a hacer este distingo histórico. Si bien es cierto, suena bastante fuerte lo que he contado, pues también la Santa Inquisición fue fuerte, tampoco se quitó la brutalidad. ¿Por qué? Porque pues también eran sacrificios, propiamente aquí no por un culto religioso, sino por un castigo divino, en el cual pues había torturas verdaderamente siniestras, muy fuertes, empalamientos. Había una rueda en que iba retirando el cuerpo hasta que ya no aguantaban los huesos y se desprendían en vivo, la persona aún viva. Son ciertas cuestiones que no sabemos si era en verdad un enjuiciamiento o un castigo por parte de la Santa Inquisición. El miedo que le tenía tanto la población virreinal como la población en España al Santo Oficio o a la Santa Inquisición, pues sí rebasaba los límites del miedo, del terror, porque los enjuiciamientos eran bastante fuertes. Aquí en México, en la Ciudad de México, ubicamos todavía dos lugares donde se acontecían elementos que constituían torturas verdaderamente fuertes. A un costado de la Alameda Central, donde ahora está un museo, el cual es el exconvento de San Diego de Alcalá. Ahí justamente, amigos míos, es un edificio, es una cúpula amarilla que todavía sobresale al lado de la Alameda Central. Estaba el quemador de la Santa Inquisición, todos los condenados a que se cremara el cuerpo, a que se atormentara con las llamas de fuego, pues ahí estaba. He tenido la oportunidad de conversar con gente que trabaja ahora en el museo, por supuesto, gente de seguridad, recepcionistas, restauradores que están propiamente en este museo de San Diego de Alcalá, en el exconvento de San Diego de Alcalá, y comentan que sí, por las noches todavía se escuchan
como esos lamentos de que seguramente son esas visiones, esos mitos de que seguramente son las almas en pena de esta gente que fue quemada en vida en este lugar. Otro lugar de nuestra ciudad que es verdaderamente escalofriante también lo que se cuenta por parte de la gente es en el antiguo barrio de La Romita hasta Calco. Es decir, si vamos por el eje de Cuauhtémoc, casi esquina con donde está el metro Cuauhtémoc, ahí en Avenida Chapultepec, nos internamos entre esas calles y bocacalles y vamos a llegar a una pequeña placita, la Plaza de Romita, donde está la iglesia de San Francisco Javier. Ahí justamente había un árbol que lamentablemente pues muy erróneamente talaron hace algunas décadas. Estaba un árbol que era pues histórico, porque en ese árbol era el lugar donde la Santa Inquisición ordenaba que se ahorcaran a las personas que enjuiciadamente pues tenían como castigo el ser ahorcados. En ese templo, donde antiguamente era el templo de Santa María y posteriormente el templo de San Cristóbal, ahora de San Francisco Javier, pues había un Cristo que todavía está en el interior de esta iglesia y que le llamaban el Cristo del Santo Ahorcado. Es decir, toda la gente que iba a ser ahorcada la pasaba a la Santa Inquisición a que se persignara, pues para encomendar su alma para posteriormente ser ahorcado. Eso es, y todavía hay gente nativa de este barrio, el barrio de Romita, el cual pues cuenta que todavía en las noches, principalmente dicen ellos que cuando la luna está muy grande, pues luna llena, por supuesto, se escuchan los lamentos como un rumor, los lamentos de personas que parecería que estuvieran siendo ahorcadas. ¿Verdad? Mito, mentira, pues depende del cristal con que se mire. Somos energía, somos cosmos, somos gente que esencias y que bueno, no fue uno ni dos personas que fueron ahorcadas o fueron incineradas, sino fueron miles. Hay archivos, tanto en el Archivo General de la Nación como en el archivo de la Ciudad de México, el Sigüenza y Góngora, en la calle de República de Chile al día de hoy, en el cual pues si uno lee los archivos y los testimonios, los juicios de la Santa Inquisición, verdaderamente es de terror. Yo prefiero ver una película a leer estos testimonios porque verdaderamente es un terror la forma tan explícita en que se va narrando todas estas cuestiones. ¿A quién se enjuiciaba? A la gente que cometía adulterio, que cometía infidelidades en su relación, principalmente mujeres, lamentablemente en una sociedad patriarcal como la nuestra, pues se enjuiciaba a las mujeres principalmente, a los que cometían actos de brujería, de hechicería y que por supuesto, pues también hay una parte de hechiceros ahí, ¿no? Rápidamente, Artemio del Valle Arizpe cuenta una leyenda de la Güera Rodríguez, una mujer bellísima de la época de independentista de México, el cual en un convento una persona le pide la ayuda del diablo para que recibir un favor amatorio de la Güera Rodríguez, que era la mujer más bella de ese momento de México, y hasta el mismo diablo le dice que si él supiera cómo hacerse su novia de la Güera Rodríguez, el favor se lo haría para él mismo. Entre esas grandes chusquedades, anécdotas que están en el Archivo General de la Nación y en el Sigüenza y Góngora de la Ciudad de México de lo que fue la Santa Inquisición, donde hay registros porque se quedaron archivos enteros de historias verdaderamente terroríficas de esta nuestra Ciudad de México y los casi 400 años de la Santa Inquisición. Gerardo Olvera Flores les agradece el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente a menudo ustedes en este programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en Dejez Media. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.